Hola, hoy os quiero presentar un portfolio. Este documento nos va a permitir evaluar nuestros conocimientos de euskera, saber en cada momento en qué nivel estamos, cuáles son los objetivos que ya dominamos y cuáles son los que nos falta por conseguir. Es una carpeta que tiene diferentes materiales dentro. Por ejemplo, podemos encontrar en ella la biografía lingüística. La biografía lingüística es un documento en el que, entre otras cosas, aparece un listado muy claro de los objetivos y competencias que debemos dominar en cada nivel. El alumno las lee y sin ninguna dificultad sabe si consigue esos objetivos o todavía tiene que trabajar más para ello. Para que lo veáis un poco más claro, hoy vamos a ver en qué consiste el nivel A1 y cómo ha utilizado parte de este documento un grupo de alumnos. Os dejo con el vídeo. Mailako ikaslea gara. Aba mailean gaude, eta Santurtzeko udal euskaltegian ikasten dugu. Online ikaslea gara eta hau egiten dakigu. Gai gara geure burua aurkezteko. Nire izena Sara da, 51 urte ditut, medikuntza ikasi dut. Musika entzutea, igeri egitea, gimnasia egitea, telebista ikustea gustatzen zait. Medikua naiz. Ni ere medikua naiz, eta Santurtzin bizi naiz nire senarrarekin. Mutualen lan egiten dut San Juan de Dioseko ospitalean. Santurtzi polita da, itsasoaren ondoan dagoelako, eta portu bat duelako. Gai gara egunero egiten duguna kontatzeko. Kaixo, zer modu asteburuan? Ondo, Zer egin duzu? kondatzailean naiz. Eta ondo pasatu duzu? Bai, oso ondo. Eta- Hau gustatzen zait kondatzaile batea. Eta norekin joan zara? Nire familiarekin egon naiz. Eta nora joan zara? Soplanako kondatzara joan naiz. Eta zu, zer moduz? Bai, ondo. Zer egiten duzu? Lan egin dut. Asteburu osoa? Bai. Zer pena. A mailako ikasleak besteak beste hau egiteko gauzak dira. Soy capaz de utilizar las formas de contacto social más comunes. Soy capaz de describir el lugar donde vivo. Soy capaz de pedir cosas. Soy capaz de dar información sobre lo que hago en mi vida cotidiana. Este documento lo podéis encontrar dentro de la página web del Gobierno vasco, en el Departamento de Educación, dentro del apartado Euskera. Consultadlo, creo que os servirá de gran ayuda.